A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Con mucho gusto, y bueno, toda la familia junta, le damos la más cordial bienvenida, y qué placer que a la distancia usted y yo podamos estar conectados, aprendiendo y escuchando lo que Dios nos quiere hablar. Mire, aquí en México, no sé de qué parte del mundo usted nos esté viendo en este momento, pero aquí en México, esta semana, pues celebramos uno de los acontecimientos más importantes como nación, que es el Día de la Independencia. Y fíjese, reflexionando en ese acto importante, hoy Dios nos quiere dar una palabra, porque esta semana celebramos precisamente ese acontecimiento, pero hay otro acontecimiento que también en las escuelas pues se enseña mucho, y sobre todo en la primaria, porque también se recuerda una batalla, no tiene que ver con la independencia, pero también se celebra esta semana, y es precisamente recordar a unos niños que dieron su vida. Y bueno, pues aquí en México todos los conocemos como los niños héroes. Y me llama la atención que el mensaje que Dios nos quiere dar el día de hoy a usted y a mí tiene que ver precisamente con alguien que es un héroe, que a través de su heroísmo le dio libertad a toda una nación, pero que también ese héroe del que vamos a hablar ahorita es un niño héroe, el niño héroe de la Biblia. Y quiero que por favor me acompañe al segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. Y ahí vamos a encontrar la historia de este niño héroe del que hoy quiero hablarle. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. Dice la Biblia: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Un niño de 8 años siendo el rey de Jerusalén, imagínense. Es un reinado con mucho peso, porque pues tiene que ser el rey de una nación que es una nación escogida por Dios. Pero es importante saber el contexto, de dónde viene Josías. ¿Cómo es posible que Josías puede ser rey a tan corta edad? Y bueno, usted en casa podrá leer y darse cuenta de esta historia en el capítulo 33. Usted se va a dar cuenta ahí que su abuelo fue un hombre que también reinó en Jerusalén, pero él comenzó haciendo lo malo delante de Dios. Ahora, cuando usted y yo hacemos lo malo delante de Dios, usted y yo sabemos las consecuencias. El detalle, fíjese muy bien, y para todos los que somos padres de familia, pues aquí Dios nos habla de manera como con las letras en negritas, como que quiere hacer un énfasis en nosotros. Porque mire, cuando las personas
que tienen autoridad no están bien delante de Dios? En el caso de un rey, cuando el rey está haciendo lo malo delante de Dios, las consecuencias no solamente son para el rey, sino que desafortunadamente se lleva entre los pies a toda una nación. Porque el rey empieza a hacer lo malo y el pueblo, pues obviamente imita todo lo que el rey está haciendo. Usted y yo sabemos que cuando hacemos lo malo delante de Dios, ¿cuál es el destino del ser humano? Es muerte, tristeza, depresión. Y bueno, Manasés, abuelo de Josías, comenzó haciendo lo malo. Dice la Biblia en el capítulo 33, versículo 1, este es el abuelo de Josías. Dice que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él, versículo 3, reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo ejército de los cielos y les rindió cultos. ¿Le parece familiar esto? ¿Le parece familiar que alguien quiera adorar a todos los ángeles que están en el cielo? ¿Qué dice aquí? Que eso es malo ante los ojos de Dios. Porque solo hay uno al que podemos adorar. Es el único Dios. Pero, si usted sigue leyendo el capítulo 33, se da cuenta que al final, bueno, pues Manasés, finalmente después de las calamidades que vivió, porque eso es lo que vive el ser humano cuando hace lo malo delante de Dios. Y mire, en aquel tiempo, todos caían en el mismo error, la idolatría. Si hay algo que le molesta a Dios, es que usted ponga a alguien en su lugar. A eso se le llama idolatría. Y tiene consecuencias muy tristes. Lo peor del caso es que esas consecuencias son hereditarias. Y al ratito yo le voy a platicar un testimonio. Pero bueno, si usted sigue leyendo en casa, lo invito a que lo haga. Usted se va a dar cuenta que se arrepintió. Y bueno, el arrepentirse le trajo... usted sabe que el arrepentimiento nos acerca a Dios. Y bueno, si usted está escuchando este mensaje donde quiera que esté, si a lo mejor usted sigue haciendo lo malo delante de Dios, pues hoy usted y yo tenemos una oportunidad para ya no hacerlo. Pero bueno, después de que murió Manasés, reina su hijo Amón. Fíjese lo que hace su hijo Amón. Amón es papá de Josías. Dice en el versículo 21, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Versículo 22, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Mire qué triste. Lo malo que hizo su papá, ahora lo estaba haciendo el hijo. Vemos que el papá de Amón al final se arrepintió. Veamos lo que dice el versículo, bueno, seguimos leyendo el versículo 22. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Versículo 23. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Entonces nos damos cuenta que
Aquí se repite la historia. El padre, el abuelo de Josías hace lo malo. El padre de Josías repite lo malo. El abuelo se arrepintió, el papá no. En lugar de hacer lo malo, o sea, en lugar de humillarse, hace las cosas peor. Este tipo sí era un idólatra tremendo. Tremendo. Pero, pues usted sabe las consecuencias que le acarrió a toda esa nación por sus malas decisiones. Pero después conspiraron contra Manasés y lo mataron. Esos que conspiraron contra Manasés y lo mataron, los del pueblo se dieron cuenta y a ellos los mataron. Y entonces el pueblo pone como rey al hijo de Manasés. Y el hijo de Manasés tiene 8 años cuando empieza a reinar. Y aquí comienza la historia. Fíjese bien, su abuelo hizo lo malo, su papá hizo lo malo, pero entonces se supone que ahora Josías, pues por lógica humana, debería seguir haciendo lo malo, pues porque es lo que él vio. Pero fíjese lo que dice la Biblia. En el versículo 34, segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 2, refiriéndose a Josías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, o sea, a los 16, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Entonces, aquí Josías toma una decisión diferente a la que tomaron sus padres o sus antepasados. Y mire, quiero decirle algo. Y esto que le voy a decir no es algo que sucedió hace mucho tiempo. Hace precisamente una semana, platicando con una persona, esta persona tiene hijos pues que están en una etapa donde pues empiezan a ser un poquito rebeldes, en una etapa difícil para los jóvenes. Y bueno, sabe que soy pastor de esta iglesia y le empiezo a predicar de la palabra. Cuando yo le empiezo a predicar de la palabra, me doy cuenta que toda su atención estaba puesta en lo que yo le decía. Y cuando yo le comienzo a decir lo que Dios puede hacer en su vida y lo que Dios puede hacer en la vida de sus hijos, veo cómo este hombre casi se le empiezan a salir las lágrimas. Yo veía el hambre que él tenía de escuchar más de Dios. El detalle es que cuando le hago la invitación a la iglesia, me quedé impresionado con su respuesta. Porque lo primero que me dijo es: pastor, pero ¿y qué le voy a decir a mis papás? Imagínese todo lo que me han enseñado. No, ya hasta parece que estoy escuchando lo que mi papá y mi mamá me van a decir. Aunque ya no vive con sus papás, aunque él ya tiene su familia, él no aceptó una invitación a la iglesia por no terminar con las tradiciones de sus padres, por el qué dirán de su familia. Y sabe, eso es algo muy triste. Cuando la gente rechaza a Dios por seguir con las tradiciones familiares, cuando la gente rechaza a Dios por el qué dirán. Así que qué bueno que usted y yo el día de hoy hemos decidido estar aquí, porque hoy usted y yo nos vamos a dar cuenta cómo nuestras decisiones pueden acarrear bendición o pueden acarrear maldición a las personas que nos rodean y a nuestras generaciones. Dice la Biblia, mire lo que comenzó a hacer Josías en el versículo 4,
mire lo que él comienza a hacer. Dice en el versículo 4, estamos en segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. ¿Sabe qué fue lo primero que Josías hizo? Él deshizo y quitó todos los altares. Todo aquello que ofendía a Dios, él lo quitó. La pregunta es, ¿cuáles son aquellos altares que usted necesita derribar hoy en su corazón o en su vida? ¿Qué es aquello que usted ha puesto y que le ha quitado el lugar a Dios? ¿Sabe? El pueblo estaba viviendo un momento difícil. Cada vez que el pueblo hacía lo malo delante de Dios, pues el pueblo veía las consecuencias de hacer lo malo delante de Dios. Y después estaban en dificultades, estaban en la tribulación. Pero las malas decisiones de una persona llevaron al pueblo a vivir todas esas aflicciones y dificultades que estaban viviendo. Ahora Josías empieza a tomar una decisión diferente y él empieza a hacer lo correcto delante de Dios. Y mire, si usted sigue leyendo la Biblia se va a dar cuenta de algo. Usted se va a dar cuenta que Josías manda al templo de Dios a buscar oro, dinero. Y bueno, cuando van de regreso, no solamente llevan oro o dinero, sino que se encuentra también ahí el libro de la ley. Josías empieza a leer el libro de la ley. ¿Y qué cree? Se da cuenta de toda la maldad que estaban causando a causa de las abominaciones, a causa de la idolatría. Y dice la Biblia en el versículo 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. En aquel tiempo rasgar los vestidos era pues una manera de denotar tristeza, era una manera de denotar que pues había luto, arrepentimiento. A él le dolió darse cuenta en algún momento dado todo lo malo que estaban haciendo delante de Dios y las consecuencias que iba a sufrir el pueblo. Y sabes, yo quiero decirte algo. Yo no sé cuándo fue el día que llegó a tus manos el libro de la ley. Pero es a partir de ahí cuando el ser humano puede darse cuenta de los errores que ha estado cometiendo. Y es ahí donde Dios nos da la oportunidad de poder cambiar la historia de nuestra vida. ¿Sabe? Ese testimonio es algo que he contado muy poco. La verdad es que lo cuento muy poco porque es algo como muy personal. Pero yo vengo de una familia donde había mucha idolatría. Mucha idolatría. Gente que consultaba hechiceros y demás. Incluso había gente que practicaba eso. Y cuando yo era pequeño,
pues la verdad es que me tocó vivir cosas muy desagradables. Mis hermanos y yo veíamos cosas, pasamos momentos muy difíciles. Yo no le puedo decir que no fui un niño feliz, porque pues la felicidad de un niño no tiene que ver muchas veces con las carencias o con la abundancia. Tiene que ver con otra cosa, pero sí puedo recordar que hubo momentos muy, pero muy difíciles. Y saben, la mañana estaba recordando una escena, un momento. Hubo una noche, esto lo recuerdo muy bien, en donde había la mitad de un pan francés, un bolillo, y había un pedazo de queso. Y mi hermano y yo no habíamos cenado. Y esa noche recuerdo que fui con mi mamá y le dije: mamá, me duele mucho el estómago, no sé qué hacer. Y yo me retorcía según del dolor, pero en realidad no me dolía absolutamente nada. Yo le dije eso a mi mamá para que ese pedazo de pan y de queso se lo diera a mi hermano y él comiera. Pero después me doy cuenta que todo eso que viví fueron las malas decisiones que mis antecesores hicieron. Yo no tenía por qué haber vivido todo eso, ni mi familia. Pero nos tocó vivir todo eso por las malas decisiones que tomaron mis padres, nuestros abuelos. Y eso era lo mismo que estaba viviendo aquí el pueblo de Israel. Viviendo consecuencias de malas decisiones que había tomado, en este caso, los reyes de ese lugar. Hasta que un día, en las manos de un joven, llega la palabra de Dios. Este joven, aún y a su corta edad, logra entender qué es lo que estaban haciendo mal delante de Dios y se empieza a entristecer. Cuando la persona que había llegado del templo y le leyó el libro de la ley, cuando rasgó sus vestidos, inmediatamente le dijo: ¿sabes qué? Quiero que ahora vayas de regreso y le preguntes al profeta qué es lo que ha de venir sobre este pueblo. Él estaba preocupado. Le dice en el versículo 21: andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Él en ese momento se dio cuenta que todo lo que sus antecesores habían hecho es algo que de alguna manera desataba la ira de Dios, y sabía lo que les esperaba. Y sabe lo que pues ahora recordamos en estas fechas, en estos días, es a ese grupo de personas que un día, desesperados por ver la situación que se vivía en este país, un país que vivía pues bajo la opresión de los españoles, la pobreza que se vivía, ellos se pusieron de acuerdo, se levantaron en armas. Dice la Biblia que un héroe es una persona que valientemente hace cosas extraordinarias. Por eso usted y yo conocemos como héroes a esas personas que gracias a su valentía le dieron independencia a este país. Pero Josías es un hombre, es un joven héroe. Porque, ¿sabes? Se necesita valentía para decir: yo no voy a hacer lo que hicieron mis padres. Se necesita valentía para creerle a Dios y tomar decisiones que cambien el rumbo, no solamente de tu vida, sino de todas las personas
que están alrededor de ti. Y Él ese día decide hacer algo diferente. Cuando manda a consultar a Dios de lo que ha de suceder por todo lo que hicieron, en el versículo 24, ahí le dan la respuesta de Dios. Y Dios, fíjese lo que les dijo, lo que le dijo a él: he aquí, yo traigo el mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en este libro que leyeron delante del rey y de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Él sabía todo el daño que venía a esa nación. Y yo te quiero decir algo. Ese grupo de personas que lucharon por la independencia de este país sabía toda la dificultad que la nación estaba viviendo. Y se levantaron en armas. ¿Para qué? Para darle un rumbo diferente a esta nación, a este país en el que vivimos ahora. Pero en aquel tiempo se levantó un joven. No se levantó en armas. O más bien, con las armas que él se levantó, no fueron armas con espadas, con arcos, sino con armas espirituales. Porque sabía todo lo que ese pueblo iba a sufrir a causa de lo malo que estaban haciendo delante de Dios. Después que escuchó lo que vendría sobre esa nación, tomó una decisión el rey. Y eso que hizo el rey en aquel momento es lo mismo que está aconteciendo el día de hoy. Exactamente lo mismo. Dice la Biblia: entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oída de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Él los reunió a todos. Y cuando estaban todos reunidos, les leyó la palabra de Dios. Y eso es lo mismo que el día de hoy estamos haciendo muchos años después. ¿Sabe? Yo no escogí nacer en este país, en esta ciudad. Yo no nací a escoger la familia donde nací, pero sí un día pude escoger cómo sería mi vida a partir de que llegó a mis manos este libro de la ley. Igual que a Josías, yo sabía cuál sería el destino de mi vida y el destino de mi familia si seguía haciendo lo malo. Y hoy es lo mismo que Dios te está revelando. ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Qué es lo que quieres para tu familia? ¿Me ayudan, por favor, muchachos? Quiero que se pongan en pie, por favor. Hay algo que les quiero leer.
pero quiero leérselos porque yo creo que así de pie estaba la gente cuando Josías habló con ellos. Dice la Biblia en el versículo 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. Iglesia, familia, creo que este es el mejor momento para que usted y yo, si usted quiere, que hagamos un pacto con Dios. Ese mismo pacto que hizo Josías aquel día al darse cuenta cuál sería el destino a causa de la desobediencia y de hacer lo malo delante de Dios. Dios les dio una oportunidad. ¿Sabe? Cuando Dios me estaba dando este mensaje, realmente pude sentirme afortunado como Josías. Porque Dios le reveló su palabra a él antes de que pasaran todas esas consecuencias que ya estaban escritas para ellos a causa de lo malo. Pero Josías a tiempo conoció la palabra. Y gracias a esa decisión que él tomó, le dio libertad a esa nación. Y la libertad que le dio no es cualquier libertad. Es la libertad espiritual. Dice la Biblia, versículo 31, y estando el rey en pie en su sitio, y así estamos el día de hoy, de pie todos. Ahí hizo ese pacto. Y en el versículo 33 dice, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que vivió. ¿Sabe? Yo no sé qué decisión tomará usted en su vida a partir de hoy, pero se lo digo y se lo digo delante de Dios. Yo quiero hasta el último latido de mi corazón que mi familia y yo y mi familia, estemos sirviendo a este mismo Dios, al único Dios verdadero. Y cuánto me encantaría seguir sirviendo a Dios hasta el último día de mi vida, junto con todas las personas que hoy están sirviendo aquí a Dios. Sabes, yo quiero hacer este pacto delante de Dios como lo hizo Josías, porque Josías quería lo mejor para su pueblo. Él sabía toda la tristeza, todas las lágrimas que iban a ser derramadas, todo el dolor que iba a tener el pueblo a causa de lo malo. Pero gracias a esa decisión que tomó Josías, durante el tiempo que él vivió, el pueblo no vio la ira de Dios. ¿Sabe?
muchos años después, usted y yo viviríamos un acontecimiento muy parecido. Aquí vemos a un hombre que con su valentía desafió las tradiciones de sus antecesores. Ya no hizo lo malo delante de Dios. Ahora hizo lo recto y salvó a toda una nación. Pero muchos años después vendría un hombre que salvaría no nada más a una nación, que salvaría al mundo entero. Y ese es el héroe más grande de la historia. El héroe más grande de la historia. Entregó su vida para darnos libertad a ti y a mí. Porque ese héroe más grande de la historia sabía el destino que tú y yo tendríamos a causa del pecado, ¿sabes? Lo mismo que vio Josías fue lo mismo que él desde el cielo pudo ver. El destino que tú y yo tendríamos a causa de nuestro pecado, a causa del pecado de nuestros antecesores. Pero él dijo: yo quiero algo mejor, no nada más para la nación de Israel. Quiero hacer algo diferente para el mundo entero. Y ahora todo aquel que cree en él tiene libertad, tiene vida eterna. Y ahora tú y yo reconocemos a ese héroe eterno. Y su nombre, usted lo conoce. Su nombre está sobre todo nombre. Qué valentía tendría este héroe para dar su propia vida por ti y por mí. Alguien le da un aplauso a ese gran héroe de la historia. Dio su vida por ti y por mí. Sabía lo que te esperaba. Sabía lo que te esperaba. Hace días, ayer, antier, esta semana, estaba viendo un reportaje en la televisión que me dio mucho dolor en mi corazón. Porque algo que comenzó como un juego quizás, termina siendo una de las aberraciones y abominaciones más grandes que puede haber. Búsquelo en internet, existe, y esto lo acabo de ver. Existe una iglesia, así le pusieron, en Argentina. Yo no sé cuántos saben de esta noticia. Le llaman la iglesia maradónica. ¿Y sabe a quién le rinden culto? Y quizás comenzó como alguien que admiraban, pero resulta que ahora van y la gente se casa, hacen bautizos ahí. Oiga, esto es una abominación. Y de verdad, siento mucha tristeza en mi corazón al ver hasta dónde ha llegado la gente. Yo no sé usted, al darse cuenta de lo que hizo ese gran héroe de la historia, ¿a quién quiere entregar su vida? ¿Quién quiere que gobierne su vida? Yo le invito esta tarde a que le entregue su vida a ese gran héroe de la historia, a Jesús, el Rey de Reyes.
Y que esto que usted y yo vamos a cantar ahorita, más que una canción, sabe, que sea una declaración. Hágalo con todo su corazón. Y entréguele su vida. A aquel que dio su vida por la suya. Yo no sé cuántos quieren que sea Jesús quien gobierne su vida. Pero sabe, en una ocasión Jesús le habló fuerte a sus discípulos y a la gente que le seguía. En esa ocasión muchas personas se ofendieron por la predicación de Jesús. Y algunos de ellos se retiraron. Jesús voltea a ver a sus discípulos, a sus 12, y les dice: ¿acaso alguno de ustedes quiere irse detrás de ellos? Y entonces Pedro le contesta y le dice: Señor, ¿a quién más iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. ¿Sabes? ¿A quién más tú y yo pudiéramos acudir en los momentos de necesidad? Él es el único que puede darle vida a aquel que no la tiene, aquel que no ha hallado un sentido, aquel que tiene aflicción, aquel que está en desesperación. Él es el único que puede sacarte de ese pozo. Muchas cosas, cuando eras pequeño, no podías decidir tú. Es más, incluso antes de Cristo, antes de conocerlo, no tomabas seguramente las decisiones correctas, porque separado de Dios es muy difícil. Pero ahora que conoces la palabra, ¿eres tú el que decide qué hacer con su vida? ¿Eres tú el que decides qué heredarle a los tuyos? Josías tomó la decisión de salvar a toda una nación de toda la ira de Dios. Y muchos años después, un hombre entregó su vida en una cruz para salvarnos a ti y a mí de esa misma ira de Dios a causa de nuestro pecado. A Él le damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Él es el que gobierna nuestra vida y Él es el que gobierna esta congregación. Él es el Rey en ese lugar. Él está sentado en su trono y desde ahí nos gobierna. Señor, tú eres el Rey de nuestra vida. Tú eres el Rey de este lugar. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Alguien le da ese fuerte aplauso a Dios. Alguien se rinde, alguien le rinde su vida al Rey. Déselo fuerte es para Dios. Y sabes, tú puedes entregarle tu vida a Jesús ahí donde estás. Este es el momento en el que tomes la mejor decisión de tu vida. Entrégasela. ¿No estás cansado ya de ver tanta aflicción? ¿No estás cansado de ver tanta dificultad en tu vida, en tu familia? Yo un día me cansé de ver tanta dificultad y aflicción, no solo en mi vida, sino en la de mi familia. Y fue ahí cuando le entregué mi vida a Jesús. Y donde quiera que tú estés, yo quiero decirte algo. Tú puedes entregarle tu vida al Señor. Y si hoy estás dispuesto a hacerlo, solo tienes que repetir esta oración en la que yo te voy a guiar.
Y a lo mejor tú no comprendes en este momento todo lo que estamos hablando aquí. Pero no necesitas comprenderlo. Necesitas solamente creer en esta oración. Necesitas solamente decirle: Señor, yo no entiendo mucho, pero te entrego mi vida. Porque yo no le he podido dar rumbo. Realmente no he podido hacer con mi vida absolutamente nada, pero hoy te la entrego para que tú hagas de ella lo mejor de mí, lo mejor de ti. Y donde quiera que estés, yo te invito a que repitas esta sencilla oración. Y si alguien aquí en la iglesia lo quiere hacer, puede hacerlo. Solamente abra su boca, repita y créalo en su corazón. Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Rey, Señor. Te pido que gobiernes mi vida. Ayúdame a hacer tu voluntad. Me arrepiento de todos mis pecados. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y sabes, hoy te quiero dar la bienvenida a la familia de Dios donde quiera que estés. Porque ahora dice la Biblia que has dejado de ser criatura de Dios. Dice el Evangelio de Juan: mas a todos los que le recibieron, hoy lo has recibido. A todos los que creen en su nombre, hoy has creído en su nombre. Dice la Biblia, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que ahora eres un hijo, una hija de Dios, por cuanto has creído en su palabra y le has recibido. Así que bienvenido a la familia de Dios. Yo soy el pastor Heriberto García de la iglesia Aviva Altamira. Y solo quiero decirte algo: cree. Porque Jesús dijo que al que cree, todo le es posible. Dios te bendiga.